El CEO me invitó a almorzar solo para decirme que íbamos en una dirección diferente. Después de construir la división de tecnología desde cero, me iban a reemplazar por el sobrino del dueño. Estas cosas pasan, le respondí con una sonrisa. Nadie se dio cuenta de que lo había visto venir desde hacía meses. Me llamo Daniel. Tengo 42 años y durante 11 he sido la columna vertebral de la infraestructura de TI de Manufacturas del Río. No es que lo supieras por el sitio web de nuestra empresa o los informes trimestrales. Construí nuestra seguridad de red desde cero cuando todavía usábamos Windows XP y guardábamos contraseñas en notas adhesivas. Convertí un servicio de 1900 asistencia de 5 personas en una operación de 30 que mantenía 3 plantas de producción funcionando 24/7. Las máquinas no se detienen en Monterrey, y yo tampoco. Ni siquiera se suponía que estaría allí tanto tiempo. Acepté el trabajo como un bache después de mi divorcio, algo para mantenerme ocupado mientras descubría que seguía. Pero era bueno en eso, realmente bueno. Y en algún momento esos servidores y redes se volvieron míos. No legalmente, pero de todas las maneras que importaban. El almuerzo fue en el mesón del ejecutivo, el tipo de lugar con manteles blancos donde los directivos llevan a los clientes que quieren impresionar. No es el tipo de lugar donde despides a alguien. Pero a Pedro Campos, nuestro CEO, siempre le importaron las apariencias. Daniel, has sido invaluable, dijo, cortando su filete. Pero necesitamos perspectivas frescas, alguien con visión de diseño hacia dónde se dirige la tecnología. Traducción. Encontramos a alguien más barato que no se opondrá cuando la junta directiva tome decisiones estúpidas. El sobrino de Héctor acaba de terminar su maestría en el Tecnológico de Monterrey. Un chico brillante especializado en transformación digital. Asentí y bebí un sorbo de agua. ¿Quién se encargará de la transición? Pedro pareció aliviado de que no estuviera montando un escándalo. Tendrá 6 semanas. Lo anunciaremos después de la reunión trimestral de toda la empresa. Firmé el acuerdo de confidencialidad que trajo antes de que llegara el postre, sonreí, le di la mano y le dije que entendía que había que tomar decisiones de negocios. De vuelta en mi escritorio, noté que mis credenciales de administrador ya habían sido degradadas. Mi nombre, eliminado de la cadena de correos del equipo directivo. Habían decidido antes del almuerzo, probablemente semanas atrás. Esa noche no pude dormir. No de la ira, aunque había mucha. No por el miedo a encontrar un nuevo trabajo, sino por lo que había notado en los registros del servidor 3 meses antes. Pequeños intentos de acceso no autorizados desde una dirección IP que tracé hasta el piso ejecutivo. Alguien husmeando, en sistemas que no deberían saber que existían, mirando mi documentación, mis protocolos de seguridad, mis planes de contingencia. No solo me estaban reemplazando. Primero me estaban explotando para obtener todo lo que sabía. Me mudé a Monterrey hace 16 años, siguiendo a Elena después de que nos casamos. Dejé un buen trabajo de seguridad en Guadalajara porque ella entró a la escuela de posgrado aquí. Éramos jóvenes, ambiciosos. Pensé que encontraría algo. El divorcio me tomó por sorpresa. 7 años construyendo una vida y de repente, papeles en la encimera de la cocina. Queremos cosas diferentes, dijo ella. Sin peleas, sin señales, de advertencia, simplemente se acabó. Cuando Manufacturas del Río me contrató, yo dormía en el sofá de mi hermano. Necesitaban a alguien para remendar su fallida infraestructura de red después de un ataque de ransomware. Se suponía que sería temporal, pero vi potencial. Estos tipos de la industria manufacturera sabían de máquinas, pero no de computadoras. Toda su operación, millones en equipos, cientos de empleos, funcionaba con sistemas obsoletos a un colapso de la catástrofe. Le propuse a Pedro un plan de renovación de 5 años. Me dio el presupuesto y me dejó trabajar. Durante 3 años, apenas vi la luz del sol, reconstruí cada red, capacité al personal, creé copias de seguridad y sistemas a prueba de fallos. Cuando ocurrió el apagón del noreste, fuimos la única planta en la región que se mantuvo en 1900 línea. La junta directiva se dio cuenta. Pedro comenzó a llevarme a las reuniones. Mi presupuesto se triplicó. Contraté un equipo, gente buena como Vanessa, que se convirtió en mi mano derecha, y Luis, que podía resolver cualquier problema con código. Ya no éramos solo TI, éramos la razón por la que Manufacturas del Río podía prometer a los clientes que nunca incumplirían un plazo. Héctor Vargas, el dueño mayoritario, me dio la mano en la fiesta de Navidad de la empresa en 2019. Nos convertiste en una operación moderna, me dijo. No podríamos habernos expandido sin tus sistemas. Pensé que había encontrado mi lugar, un lugar donde importaba. La primera grieta apareció en septiembre pasado. Un consultor se presentó sin previo aviso para auditar nuestra infraestructura digital.
Hizo preguntas básicas sobre sistemas que yo mismo había diseñado. Cuando le pregunté quién autorizó la auditoría, mencionó al equipo ejecutivo y cambió de tema. Luego, mi acceso a las actas de las reuniones de la Junta desapareció del disco compartido. Limpieza del servidor, decía la explicación. En diciembre, Pedro comenzó a cancelar nuestras reuniones semanales, siempre con una excusa razonable. En el retiro de liderazgo de Año Nuevo, escuché a Héctor hablar de su sobrino que se graduaba. Brillante con las computadoras, dijo. Las empresas de Silicon Valley se pelean por él. No le di mucha importancia. Debía hacerlo. La señal final llegó cuando Vanessa me contó sobre una reunión. La habían invitado a una sesión de planificación estratégica. Yo debería verla. Liderado. Cuando ella mencionó mi nombre, Pedro había cambiado de tema. Algo se sintió raro, dijo ella, como si estuvieran planeando a tu alrededor. Lo ignoré. Leal hasta la médula, como solía decir mi ex. 2 días después del almuerzo, me paré en la sala de servidores a las 7:00 p.m., mucho después de que la mayoría de la gente se hubiera ido a casa. El zumbido silencioso de la maquinaria siempre me había calmado. Estos bastidores de servidores, las luces parpadeantes, los sistemas de enfriamiento. Yo había seleccionado cada componente, diseñado las redundancias. Este era mi espacio. Pasé la mano por el borde de la consola principal. 11 años de mi vida escondidos detrás de estas paredes, trabajando hasta tarde. Me giré y me encontré con Nicolás Blanco, el sobrino de Héctor, parado en la puerta. De apariencia pulcra, reloj caro, confianza casual. No podía tener más de 30 años. Solo revisiones de rutina, dije. ¿Necesitas algo? Viendo cómo está el terreno. Entró como si ya fuera el dueño del lugar. Pedro mencionó que pronto me darías un recorrido. ¿En serio? Nicolás estudió la configuración del servidor. Una configuración impresionante. Un poco de la vieja escuela, pero sólida. ¿Vieja escuela? Había actualizado estos sistemas hace 8 meses. Tu documentación es minuciosa, continuó. He estado leyendo tus protocolos. Tengo algunas ideas para modernizar. Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor. Espero escucharlas. Las palabras me supieron a tiza. Después de que se fue, me senté en mi estación de trabajo y abrí los registros de acceso. Las credenciales de Nicolás habían sido creadas 3 semanas antes de mi almuerzo con Pedro. Le habían dado acceso de administrador de nivel superior. Ya había visto toda mi biblioteca de documentación. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje a Luis. ¿Puedes reunirte mañana antes del trabajo? Café en el rincón. 6:30. Esa noche conduje hasta la orilla del lago donde Elena y yo solíamos ver los atardeceres. El agua estaba negra bajo el cielo de invierno. Pensé en el día en que Pedro me había ascendido a director. Eres la columna vertebral de este lugar, había dicho. No podríamos funcionar sin ti. Resulta que las columnas vertebrales también son reemplazables. Luis ya estaba en la cafetería cuando llegué a la mañana siguiente. Tenía ojeras. Sabía que algo andaba mal. Me están eliminando, dije sin preámbulos. Él asintió lentamente. Me lo imaginaba. Me han estado haciendo preguntas raras, pidiéndome que les explique tus sistemas. ¿Cuándo? Hace un par de semanas. Bajó la mirada hacia su café. Lo siento, amigo. Debí habértelo dicho. No lo culpé. Luis tenía hijos, una hipoteca. ¿Cuál es tu plan?, preguntó. No me había dado cuenta de que tenía uno hasta que me lo preguntó, pero sentado allí, viendo a los viajeros de la mañana pasar a toda prisa por la ventana, algo se instaló dentro de mí. Una claridad que no había sentido desde que encontré los papeles de divorcio de Elena. Creen que todo está en la documentación, dije en voz baja, pero ambos sabemos que no es así. Luis se inclinó hacia adelante. Las herramientas patentadas, las soluciones alternativas. Asentí. Los parches que construí que no están en ningún manual. El sistema de monitoreo personalizado. La interfaz de cliente que nadie más entiende por completo. Daniel, no voy a sabotear nada, dije. Pero tampoco voy a regalar lo que es mío. Luis me estudió por un momento, luego asintió. Entendía. Necesito copias de todo lo que desarrollé personalmente, dije. Y necesito saber quién sigue siendo leal. El anuncio oficial llegó durante la reunión de toda la empresa la semana siguiente. Pedro de pie en el podio hablando de transiciones emocionantes y perspectivas frescas. Nicolás a su lado sonriendo cortésmente en los momentos apropiados. Daniel ha sido fundamental en la construcción de nuestra infraestructura de TI, dijo Pedro sin mirarme.
y estamos agradecidos por sus contribuciones mientras nos ayuda a hacer la transición al liderazgo de Nicolás durante las próximas 6 semanas. Murmullos recorrieron la sala. La mayoría del equipo de TI parecía conmocionado. Los ojos de Vanessa encontraron los míos al otro lado de la sala. Una pregunta silenciosa. Le hice un pequeño gesto de asentimiento. Después de la reunión pedí una reunión con Pedro y Recursos Humanos. Señalé que varios de los sistemas que Nicolás iba a asumir los había construido yo fuera del horario laboral normal, usando mi propio marco de desarrollo. El contrato de trabajo es claro, dijo Diana de Recursos Humanos, deslizando un documento sobre la mesa. Todo lo desarrollado durante su mandato es propiedad de la empresa. No todo, repliqué. La interfaz de sincronización del sistema fue desarrollada antes de que me uniera a Manufacturas del Río. Se la licencié a la empresa, pero conservé la propiedad. Está justo ahí, en el acuerdo original. Pedro se movió incómodo. Eso fue hace 10 años, Daniel. La empresa ha evolucionado. Y también lo ha hecho Sincrosistemas, dije. Cada actualización, cada integración se construyó sobre mi código original. Me incliné hacia adelante. No estoy tratando de ser difícil. Solo quiero una compensación adecuada por mi propiedad intelectual. Pedro y Diana intercambiaron miradas. Lo investigaremos, dijo Pedro finalmente. Mientras tanto, por favor, concéntrate en la transición con Nicolás. Conocía esa mirada. Estaban ganando tiempo. A la mañana siguiente, mi acceso a los servidores de desarrollo fue restringido. Protocolo de seguridad durante los periodos de transición, decía el correo electrónico automatizado. Nicolás convocó a una reunión de equipo sin invitarme. Cuando aparecí de todos modos, pareció molesto, pero lo disimuló rápidamente. Daniel, me alegro de que puedas unirte. Solo estaba esbozando algunos cambios en la arquitectura de red. Me apoyé en el marco de la puerta. Interesante. ¿Qué arquitectura específicamente? Los principales sistemas de la planta de producción, dijo con confianza. Vamos a simplificar los protocolos. Esos protocolos evitan fallos de la máquina bajo carga máxima, dije con calma. Están diseñados a medida para nuestro equipo. La sonrisa de Nicolás se tensó. Los sistemas modernos no requieren soluciones alternativas tan complejas. No son soluciones alternativas, intervino Vanessa. Son adaptaciones necesarias para nuestro hardware específico. Daniel las diseñó después del fallo de 2018. La sala se quedó en silencio. La confianza de Nicolás flaqueó por un momento. Luego dijo, bueno, aprecio la perspectiva histórica, pero vamos a seguir adelante con la simplificación. Se giró hacia la pizarra, despidiéndome de manera efectiva. Más tarde ese día recibí un correo electrónico del departamento legal. La empresa afirmaba ser propietaria total de todos los sistemas, incluidos Sincrosistemas, citando una cláusula sobre tecnologías integradas que se convertían en propiedad de la empresa. Me ofrecieron un bono de adquisición de tecnología de $5,000. La verdadera traición llegó al día siguiente. Descubrí que Nicolás había programado reuniones individuales con cada miembro de mi equipo. No eran discusiones de transición, eran evaluaciones de trabajo completas. Estaba evaluando a quién mantener. Luis me envió un mensaje de texto después. Me preguntó si tus sistemas eran realmente necesarios o simplemente demasiado complicados, buscando críticas. Esa noche encontré un correo electrónico de uno de nuestros proveedores en mi cuenta personal. Estaban confundidos por el nuevo acuerdo de licencia que Manufacturas del Río les había enviado, uno del que yo no sabía nada. Abrí el documento. Pedro había firmado un acuerdo que transfería todas mis integraciones de proveedor personalizadas a un proveedor externo, la startup de un antiguo compañero de clase de Nicolás. No solo me estaban echando, estaban desmantelando todo lo que había construido y vendiéndolo. Cuando intenté acceder a los servidores de copia de seguridad para recuperar mi código original, descubrí que mis credenciales habían sido revocadas por completo. Que comience el juego. Necesitaba influencia y la necesitaba rápido. Manufacturas del Río no había sido descuidada. Habían sido calculadores. El cronograma se estaba volviendo claro. Nicolás había sido traído hace meses, estudiando mis sistemas, preparándose para reemplazarme mientras extraía todo lo que yo sabía. Esa noche me puse en contacto con Darío Palma, un especialista en seguridad de red con el que había trabajado años atrás. Nos reunimos en un restaurante de carretera, el tipo de lugar en el que los ejecutivos como Pedro nunca pondrían un pie. Legalmente estás en una situación difícil, dijo Darío después de que le expliqué la situación. Pero hay algo que no cuadra. ¿Por qué echarte ahora? A la empresa le va bien. Eso es lo que no puedo entender, admití. Déjame investigar, se ofreció. Solo recopilación de información, nada intrusivo.
2 días después, Darío me llamó a las 11 p.m. Tienes que ver esto. Había encontrado documentos de la PEITS, Comisión de Bolsa y Valores, que mostraban que Manufacturas del Río se estaba preparando para una adquisición. Industrias Tecnológicas, un conglomerado manufacturero de Boston, estaba en conversaciones avanzadas para comprarlos. El acuerdo dependía de que Manufacturas del Río demostrara una infraestructura técnica modernizada y un liderazgo de transición. Están limpiando la casa para que la venta se vea mejor, explicó Darío. Y tus sistemas son un punto de venta importante. La valoración menciona específicamente la interfaz de gestión de fabricación patentada. Mi interfaz, Syncrosistemas. Hay más, continuó Darío. Héctor Vargas cobró la mayoría de sus acciones el último trimestre. La adquisición beneficiaría principalmente a Pedro y al equipo ejecutivo. Obtienen paracaídas dorados y puestos, ejecutivos en industrias tecnológicas. Lo que me rompió no fue la adquisición, fue encontrar correos electrónicos que mostraban que Pedro y Héctor habían discutido reemplazarme hace más de 6 meses. Mientras yo pasaba noches enteras para arreglar una importante brecha de seguridad, ellos estaban entrevistando a Nicolás. Conduje hasta el antiguo parque industrial donde había esbozado por primera vez la arquitectura de Syncrosistemas, cuando solo era una idea. Me senté en mi auto hasta el amanecer, viendo el cielo volverse gris sobre los almacenes abandonados. Cuando llegué a casa, encontré un viejo disco duro externo en mi armario. Lo conecté y encontré lo que buscaba. El código original de Syncrosistemas, de antes de Manufacturas del Río. La documentación que demostraba que había comenzado. El desarrollo 8 meses antes de unirme a la empresa. También encontré los correos electrónicos. Pedro solicitando específicamente que integrara Syncrosistemas con los sistemas de Manufacturas del Río. Su reconocimiento de que era mi herramienta patentada. Su promesa de que formalizaríamos la propiedad una vez que las cosas se calmaran. Confié en él. Tonto de mí. Al día siguiente, Nicolás me llamó a una reunión con Pedro y Diana de Recursos Humanos. Estamos acelerando la transición, dijo Pedro sin preámbulos. Tu último día será el próximo viernes. 2 semanas en lugar de 6, noté. ¿Alguna razón en particular? Nicolás ha demostrado una capacidad excepcional, dijo Diana con suavidad. Y francamente, Daniel, tu actitud no ha sido propicia para una transición fluida. Asentí, lentamente. Ya veo. Necesitaremos que completes toda la documentación y la capacitación para el miércoles, añadió Nicolás. Claro, respondí con voz firme. ¿Y la propiedad de Syncrosistemas? ¿Han tenido tiempo de revisar los acuerdos originales? La expresión de Pedro se endureció. Nuestro equipo legal ha determinado que todos los sistemas integrados caen bajo la propiedad de la empresa. El paquete de despido es generoso, Daniel. Te sugiero que lo aceptes. Me levanté. Haré que mi abogado revise todo. No lo hagas difícil, Daniel, advirtió Pedro. No cambiará el resultado. Mientras salía, le envié un mensaje de texto a Luis. Plan B esta noche. 7 horas después, Luis me entregó una unidad flash en el estacionamiento de un supermercado. Todo lo que pediste, dijo en voz baja. Códigos base originales, registros de implementación, claves de autenticación. Le di las gracias y luego le pregunté, ¿por qué me ayudas? Me miró a los ojos. Porque creen que todos somos reemplazables. Pasé el fin de semana documentando meticulosamente todo. El código original de Syncrosistemas, los correos electrónicos. Con Pedro, los acuerdos de licencia. Las fechas que demostraban que había desarrollado la tecnología central antes de Manufacturas del Río. El lunes por la mañana llegué temprano y encontré a Vanessa ya en su escritorio con aspecto cansado. ¿Te enteraste del cronograma acelerado?, preguntó. Asentí. ¿Cómo se lo tomó el equipo? No muy bien. Nicolás convocó sesiones de planificación de emergencia todo el fin de semana. Intentó hacer ingeniería inversa de tu sistema de monitoreo. Bajó la voz. No le fue bien. Se perdieron 3 años. Yo lo había sospechado. Vanessa sabía demasiado sobre cómo funcionaban realmente las cosas. ¿Confías en mí?, le pregunté en voz baja. No dudó. Completamente. Deslicé un sobre sellado sobre su escritorio. Si algo inusual sucede esta semana, abre esto. Explica todo. Esa tarde me reuní con 3 abogados de patentes diferentes. Pagué tarifas urgentes para solicitar patentes provisionales sobre aspectos clave de Syncrosistemas. No todo el sistema. Solo los componentes críticos que lo hacían funcionar con el equipo de fabricación. El martes completé toda la documentación de transición que Nicolás solicitó, asistí a su reunión de planificación y respondí a cinta y ya las preguntas cortésmente.
el empleado modelo. Mientras tanto, Darío me estaba ayudando a configurar un servidor seguro fuera de las instalaciones. A medianoche ya había transferido todo mi código original allí, creando una versión independiente de Sincrosistemas que se ejecutaría de forma autónoma de la infraestructura de Manufacturas del Río. El miércoles por la mañana, encontré un correo electrónico de Industrias Tecnológicas en mi cuenta personal, una invitación para discutir intereses comerciales mutuos en su oficina regional. Se habían enterado de que me iba de Manufacturas del Río y estaban interesados en mi experiencia. Alguien estaba cubriendo sus apuestas. Le reenvié el correo electrónico a mi abogado. Luego llamé al vicepresidente de operaciones de Industrias Tecnológicas y le sugerí que nos reuniéramos después de mi partida oficial de Manufacturas del Río. Aceptó de inmediato. Esa noche ejecuté la parte clave de mi plan. Usando las credenciales de acceso que Luis había guardado, actualicé 3 componentes críticos de Sincrosistemas. Agregué una verificación de firma digital que comprobaría si el código había sido modificado por partes no autorizadas. Actualicé la licencia para que expirara en exactamente 8 días, el día después de mi partida oficial. Creé una ruta de transición legal limpia. El sistema seguiría funcionando si se firmaba un acuerdo de licencia adecuado. Nada destructivo, nada malicioso, solo protegiendo lo que era mío. El jueves, Nicolás me llamó a su oficina. Algunos de los miembros del equipo dicen que has estado actuando de forma extraña, dijo. ¿Hay algo que deba saber? Solo estoy concentrado en terminar todo, respondí. Me estudió sospechando. Mañana cambiaremos todas las contraseñas del sistema y las credenciales de acceso después de tu partida. Procedimiento estándar. Tiene sentido, dije, aunque no afectará la funcionalidad central de Sincrosistemas. ¿A qué te refieres con eso? Solo que el sistema está diseñado para funcionar independientemente de los cambios de administrador. Esa es su belleza. Pude ver que estaba tratando de decidir si lo estaba amenazando o simplemente informando. Se equivocó. Creo que estamos bien aquí. Me despidió. El departamento legal se reunirá contigo mañana para el papeleo final. Mientras salía, Pedro pasó a mi lado en el pasillo. Apenas asintió. 11 años reducidos a eso. A medianoche todo estaba en su lugar. Envié un último correo electrónico a mi servidor privado. Secuencia de verificación Alfa 7 completa. La cuenta regresiva ha comenzado. El viernes por la mañana entregué mi credencial, firmé el papeleo de salida, rechacé el almuerzo de celebración que Nicolás había organizado para el visible alivio de Pedro. Mientras caminaba hacia mi auto, Luis me llamó. Está hecho, dijo. Nicolás acaba de cambiar todas las contraseñas de administrador. Están haciendo una revisión completa del sistema esta tarde. Gracias por avisarme, dije, manteniendo mi voz neutral. ¿Qué pasará ahora?, preguntó. Ahora esperamos. Pasé el fin de semana en casa. Ignoré llamadas de números desconocidos. Dormí mejor que en meses. El lunes por la mañana a las 9:17 am, exactamente cuando la planta de producción cambió a operación pico, cada instancia de Sincrosistemas en las 3 plantas de Manufacturas del Río mostró el mismo mensaje. Licencia expirada. Por favor, contacte al desarrollador para renovarla. A las 9:20 la primera línea de producción se detuvo. A las 9:45 las 3 plantas estaban fuera de línea. A las 10:30 Pedro me llamó personalmente. ¿Qué demonios hiciste? Estaba tratando de sonar autoritario, pero pude escuchar el pánico. No hice nada, respondí con calma. La licencia del software expiró. Como desarrollador y propietario de Sincrosistemas, me complace discutir. Los términos de renovación. Esto es sabotaje, sisió. Es una gestión de licencias estándar, lo corregí. Revisa el acuerdo de integración original de hace 11 años. La cláusula 7 establece específicamente que Manufacturas del Río estaba licenciando la tecnología, no comprándola. Silencio en la línea. He enviado un acuerdo de licencia adecuado a tu departamento legal, continué. Los términos son simples. Reconocimiento de mi propiedad, una compensación adecuada por el uso continuado y un acuerdo de confidencialidad sobre las circunstancias de mi partida. Eso es extorsión. Eso es negocio, repliqué. Estas cosas pasan. A las 3:00 p.m. sus abogados habían revisado mi documentación. A las 5:00 p.m. el acuerdo estaba firmado. 3 días después me senté frente al vicepresidente de operaciones de Industrias Tecnológicas en su oficina del centro. Deslizó un contrato sobre la mesa. Todavía estamos adquiriendo Manufacturas del Río, dijo. Pero queremos que lideres la integración técnica como consultor, no como empleado. El salario era el doble de lo que Manufacturas del Río me había pagado.
Control total sobre mis horas de trabajo y ubicación. ¿Qué hay de Nicolás?, pregunté. La expresión del vicepresidente se agrió ligeramente. El señor Blanco pasarás a otras oportunidades. Firmé el contrato esa tarde. 2 semanas después, Luis me llamó para decirme que Nicolás había sido discretamente destituido de su puesto. La historia oficial era que había buscado otras oportunidades. La razón real era que 3 clientes importantes habían amenazado con rescindir sus contratos después de repetidos fallos del sistema. Pedro siguió siendo CEO durante la adquisición, pero su papel en Industrias Tecnológicas fue en gran parte ceremonial. Sin poder real, sin un equipo real, solo un título elegante y una oficina lejos de los tomadores de decisiones. No sentí la reivindicación que esperaba, solo una tranquila certeza de que había hecho lo necesario. Al mes siguiente, usé mi primer cheque de consultoría para dar el pago inicial de una pequeña cabaña cerca del lago. Nada lujoso, solo un lugar tranquilo, con una terraza con vistas al agua. Un lugar donde podía ver el sol ponerse y volver a salir. Vanessa se unió a mi equipo de consultoría 3 meses después. Luego Luis y finalmente la mitad de mi antiguo departamento trabajaba conmigo, no para mí. Socios en un negocio en crecimiento. Me encontré con Pedro en un restaurante del centro aproximadamente 1 año después de que todo sucediera. Comenzó a darse la vuelta. Luego se detuvo. Se acercó a mi mesa. «Ganaste», dijo simplemente. Lo miré, realmente lo miré. La tensión alrededor de sus ojos, el traje ligeramente arrugado, había envejecido. «No se trataba de ganar», repliqué, diciéndolo en serio. «Se trataba de valor, de saber lo que vales». Asintió una vez, luego se alejó. Me quedé sentado allí mucho tiempo, viendo cómo se encendían las luces de la ciudad al otro lado del río, pensando en los sistemas, los que construimos, los que rompemos y los que en última instancia nos sobreviven a todos.